Yo me llamo Ignacio Reyes, soy poeta popular, soy payador, soy guitarronero, profesor de música, papá y ser humano habitante de esta comuna de Fresia hace 3 años ya. Yo nací en Santiago y me crié allá con un paso por Europa, por viaje de mi familia, pero la mayor parte del tiempo en Santiago me eduqué, crecí y me malcrié. Mi enlace con los libros viene de 2 fuentes principales. Uno, mi papá, que es poeta, declamador. Él dice que no es ninguna de las 2 cosas, pero todos los domingos después de almuerzo, después de un par de copas de vino, recitaba poemas, sobre todo de los poetas clásicos, del siglo de oro español o de la generación del 90 española, de esos poemas bien métricos, bien rítmicos. Eso lo tengo como recuerdo familiar, la poesía declamada en voz de mi papá. Y por otro lado, yo me formé como músico primero, desde chico, y desde la música llegué a un mundo medio escondido pero maravilloso, que es la poesía popular, que es lo mismo que hacía mi papá, solo que en vez de ser versos escritos por poetas del siglo XVI o XVII, son versos que escribió alguien por ahí en algún lugar del mundo, seguramente en una casa, en un campo, en un lugar desconocido, y que por quizás qué razón empezó a formar parte del cancionero popular. Las coplas, los versos, las rimas, lo que mucha gente hoy día piensa que es la palla, ¿cierto? Decir una rima, decir un verso. Ese cancionero, ese universo de literatura popular nutrió mi segunda área de acercamiento a lo que es la literatura en general. Y al parecer son muy distintas las dos. O sea, ¿qué tendría que ver Calderón de la Barca con Abel Fuenzalida, que es un viejo que vivía en Melipilla, arriba de un cerro? ¿Qué tenían en común? Que los dos escribían décima, por ejemplo. O que los dos recitaban y hacían poesía métrica, que es lo que ya no se usa, porque desde el siglo XX, XIX, los poetas empezaron a romper, ¿cierto?, la métrica y la rima, que fue hasta ese momento lo base, lo elemental para darle musicalidad al verso. Desde Homero, desde los poetas griegos, pasando por toda la historia de la poesía, la métrica y la rima eran las herramientas principales. Entonces, por ahí por el 2008, 2007, me encandilé con la poesía popular, con los poetas populares, los payadores, los improvisadores, los cantores divinos, cantores humanos. Y con el tiempo también pienso que lo que vino a hacer esa expresión es resurgir eso que tenía en mi experiencia infantil con mi papá, de escuchar los versos hablados, porque si bien los versos de Calderón, de Lope, de Luis de Góngora, de Fray Luis de León fueron escritos, en algún momento también pasaron a la oralidad. Era costumbre en los años, según cuenta mi papá, cuando él era chico, que la gente se supiera poesías, se supiera romances, se supiera versos. Esa es oralidad. Entonces, finalmente todo conforma la misma esencia de la poesía, de mi acercamiento a la oralidad y a la composición y a la recreación de versos en rima y métrica. Principalmente ahora, después de todo este largo proceso, en torno a las formas clásicas de la poesía popular chilena, que son la décima, la cuarteta, el romance, la cueca, el ovillejo, la seguidilla. Pero llegué ahí desde un largo camino de formación. He trabajado haciendo varios libros, porque además en cualquier arte o incluso en cualquier área de la vida es muy difícil entrar a trabajar en una cosa, sobre todo cuando uno no tiene títulos, no tiene parentescos, consanguinidades con ningún famoso escritor, porque si yo fuera apellido Parra a lo mejor se me haría más fácil, pero no lo soy. y este deseo de escribir y de acercarse a la poesía igual trae consigo un deseo de mostrar lo que uno escribe.
porque de todas maneras uno, por muy solo que escriba y por muy experiencia íntima que sea la escritura, también tiene un deseo de comunicarse con los demás y por eso también lee la literatura de otras personas que quizás desconocemos, que nunca los vimos ni los conocimos, pero nos gusta leer, nos gusta acercarnos a la intimidad del otro. Y asimismo a uno le gusta o pretende acercar su experiencia a otro. Entonces ahí partí también con el oficio de la encuadernación, ¿ya? Porque los libros que yo hago los fabrico yo, los imprimo yo, los doblo, hago todo el trabajo de encuadernación en distintos tipos. Entonces por ahí la literatura también me llevó a otros oficios como el de encuadernación, ¿ya? Hacer talleres, otro tipo de oficio anexo a la escritura. El primer libro que yo hice es este, y se nota que es el primero porque es como el más feito, no le puse ni portada. Y tiene una cartulina y una hojita, pero como hablábamos con Lalo recién, muchas veces nos engañamos rápidamente por la apariencia y para mí este es un librito bastante bueno, a mí me gusta mucho. Lo hice el año 2012 y claro, está bien humilde. Y lo que hice aquí fue responderle, por ejemplo, a los clásicos, a los poetas de los que les hablaba, del siglo de oro español, con las mismas formas métricas y de rima que usaban ellos. Por ejemplo, le contesto a Sor Juana Inés de la Cruz, hombres necios que acusáis. Entonces yo le hago una especie de respuesta. Estos son puros poemas antiguos que yo rehago, pero usando aún sus maneras. Así también a la Araucana, que es el poema épico de Alonso de Ercilla, ¿cierto? Donde narra la invasión y la usurpación al pueblo mapuche en tiempo de la conquista. Entonces este es mi primer libro que me acerca, ahora viéndolo así en retrospectiva, obviamente a mi primera raíz de la literatura, que serían los poetas antiguos, los poetas clásicos. Después me acerqué y conocí la poesía popular en su forma más clásica, en Chile al menos, que es la décima, ¿ya? Sobre la que me gustaría después hablar más a fondo porque es la forma en la que más me he desarrollado. Entonces, por ejemplo, este es un libro que trae solamente décimas, el primer libro que escribí con exclusivamente décimas, y décimas en verso, como le llamamos los poetas populares, que es decir, 5 décimas conforman una sola composición lírica, ¿ya? Es la forma clásica del verso, con solamente décimas de mi autoría, y aquí también experimentando con otras formas de encuadernación, con tapadura. Y así se va avanzando. Yo después me vine a vivir acá al sur. Bueno, tengo relación con la región desde hace mucho tiempo, porque mis papás vivieron en Osorno mucho tiempo, viven en Osorno hace más de 10 años. Entonces también toda la experiencia de estos paisajes, de esta gente, de estos colores, nutre lo que uno va haciendo. Entonces, por ejemplo, ya salió un libro que se llamó Milagros Naturales, que lo hice cuando estaba naciendo mi hijo. Ya me estaba con la idea fija de asentarme aquí en el sur, aunque aún no lo hacía, y que habla mucho de eso, de estos paisajes, de estas gentes, de la vida y la muerte que se vive mucho más directa cuando uno se da cuenta que los pollos no nacen en el supermercado dentro de una bolsa de plástico, sino que viven adentro de un espacio, que son hijos de las gallinas, que crecen y que luego hay que matarlos para comerlos. Para quizás los fresianos esto es obvio, pero lamentablemente para el 80% de la población que vive en ciudades, cada vez está siendo más raro entender eso, y por eso también cada vez es más difícil enfrentar el tema de la muerte. Después ya me vine aquí a vivir al sur y con alegría sacamos 3 libritos porque desarrollamos acá en Fresia talleres de poesía popular con distintas asistencias, más o menos gente, pero varias gente se acercó también a este tema de aprender a expresarse en verso, porque el fin principal de cualquier expresión artística es comunicarse, expresarse. Y la herramienta que uno elija depende de muchas razones. Yo elegí la décima. Un músico puede elegir el saxofón, o no sé, un actor puede elegir las tablas, ¿cierto?
Pero la décima es una linda herramienta, entonces ya sacamos 3 ediciones porque cada año que he estado acá se ha hecho un taller. Y aquí obviamente están las experiencias de cada persona que aprendió a manejar una herramienta que es la poesía, para expresar sus sensaciones, sus sentimientos, sus dolores, su alegría. Así me han dado por la vida, arreglándome con los libros, con la guitarra, porque estos versos se cantan también, ¿cierto? La décima está hecha para cantarse. Entonces hace ya 4 años que trabajo exclusivamente como poeta popular, como payador, como cantor, y me ha también permitido desligarme del trabajo apatronado, menos mal, y vivir, aunque sea austeramente, en libertad, o libertad relativa, porque la libertad absoluta es bastante difícil. Díganmelo a mí, que escribo absolutamente esclavo de la métrica y la rima, porque para mí una frase que no tenga 8 sílabas me descompone. Así que también incursioné en otro género. Por ejemplo, aquí tengo una novela que se llama Huelén. La escribí cuando estaba en el tránsito de venirme por acá, pero es una novela santiaguina, cuyo centro es el Cerro Huelén, que hoy día se llama Santa Lucía. Huelén era el nombre original mapuche, y es una novela que narra ahí algunas peripecias de un par de protagonistas en torno principalmente a los tugurios o bares que se encuentran por montones alrededor del cerro. Esta es una novela policial además, porque ocurren 2 asesinatos. Me gusta mucho la lectura del policial y me aventuré ahí en la escritura de ese policial, y ahora estoy escribiendo un segundo policial, pero ya un policial aquí sureño, un policial de la 10ª región. También escribí una obra de teatro que se montó en un tiempo, que es en verso también, se llama Todo se vende. Esta la escribimos en conjunto igual con amigos poetas populares de Santiago, y se montó, se hicieron varias temporadas, así que por ahí se incursiona desde una cosa tan pequeña que podría ser la cuarteta o la décima. Las posibilidades creativas se tornan infinitas. Vamos a contar un poquito lo que es la décima espinela, lo que es la décima a secas, como le llamamos los poetas populares, que obviamente, ya deduciendo desde su nombre, podemos manifestar que es un verso que tiene una estructura poética que tiene 10 frases, por eso se llama décima, de 10. En la poesía culta se le llama décima espinela porque se le atribuye la creación, o al menos la primera vez que esta forma aparece escrita en un libro impresa, es en el libro Diversas Rimas de Vicente Espinel, que apareció en el siglo XVI. Después de eso, muchos de los poetas grandes del siglo de oro español usaron largamente de esa estrofa. El más incisivo con la décima me parece que fue Calderón de la Barca, que escribió, por ejemplo, obras de teatro en décima, como La vida es sueño, que es una obra bastante conocida que se estudia aún en las escuelas porque es un clásico de la literatura y en gran parte está escrita en décima. Vicente Espinel entonces sería quien escribió por primera vez esta décima en un libro impreso. Sin embargo, hay muchas teorías, impresiones, y yo pienso que es cierto de que en realidad Vicente Espinel recogió ya la décima de expresiones populares. ¿Ya? Muchas veces lo que aparece escrito en literatura culta, entre comillas, es recopilación de lo que anda ya dando vuelta en la boca de la gente. Lo mismo con la música que hacían los grandes clásicos, Bach, Mozart, Beethoven, que a nosotros nos parece muy lejano como algo culto y de academia. En realidad eran las músicas, lo recogieron primero de las músicas populares de sus países, de su entorno. Así que muy seguramente la décima es anterior a Espinel aún. En España está su centro, su lugar de mayor desarrollo durante el siglo XVI, pero vendría también de algunas formas de poesía árabe, ¿ya? Mozárabe. Ahí hay algunas teorías respecto al tema. Eso es como su nacimiento informado, pero para el efecto de los poetas populares, de los payadores,
interesa más su desarrollo. Es decir, por qué una poesía que escribió un español en el año 1540 en un libro quedó tan fija en el hablar de la gente, en la composición poética del mundo no letrado. O sea, la mayoría de los poetas populares, sobre todo hasta la mitad del siglo pasado, eran analfabetos. Entonces, ¿cómo la obra de Vicente Espinel o de Calderón de la Barca o de Lope de Vega, que fue escrita, llegó al conocimiento y al gusto profundo de un pueblo? Es lo que más nos llama la atención. Y ahí es donde vienen varias teorías. Obviamente la décima llegó de España, ¿cierto? Con sus barcos, con sus curas, con sus soldados, con sus inquisiciones. Y el fenómeno extraño fue cómo se adentró en los campos, en los pueblos, en la gente más humilde. Una de las explicaciones que se da es que habría sido una de las maneras para evangelizar, ¿ya? Muchas oraciones se hicieron en décima, justamente porque como la gente no sabía leer y escribir, la mejor manera para que una persona se memorizara un texto era que ese texto tuviera rima y métrica. Y la décima además tiene una extensión que permite transmitir un mensaje completo, ¿ya? Quizás la cuarteta es demasiado corta, o sea, una poesía de 4 frases era demasiado corta, y algo más de 10 frases también se hacía demasiado difícil de memorizar. Entonces se utilizó la décima como manera de educar, por un lado, en la cristiandad, ¿cierto?, al pueblo latinoamericano, y eso habría hecho que quedara en la memoria. Es una de las explicaciones. Otra de las explicaciones es que ya en ese tiempo los soldados que venían con los conquistadores, seguramente muchos eran poetas populares españoles, es decir, poetas que inventan o recitan versos pero que no saben leer y escribir. Seguramente esos soldados españoles también recitaban décimas de Calderón, recitaban décimas de Lope o recitaban décimas propias. Quizás ya improvisaban, como hoy día lo hacen los payadores en todo el continente. Entonces, a ciencia cierta, cómo pasó esto no se sabe, pero sí se sabe que hay un salto en un momento en que esta décima que era escrita pasó al pueblo, pasó a ser simplemente hablada o cantada, ¿ya? Esto tiene que haber pasado en el siglo XVII, XVIII, porque de ahí en adelante hay una historia larga de la décima en Chile. La décima se quedó en todo el continente, bueno, y en España prosiguió su camino, pero me voy a referir al desarrollo de los poetas populares chilenos, que es de donde yo también saco mi beta, ¿ya? Una de las manifestaciones más emblemáticas de la décima en Chile son las liras populares, que eran pliegos escritos por poetas que narraban las noticias. Ya en el siglo XIX, el año 1870, pongamos, no existía el Mercurio, la Estrella, el Yanquihue, ni mucho menos Facebook, Instagram y Twitter. Entonces la manera de dar a conocer las noticias era escribirlas, ¿ya?, y declamarlas. Y esta escritura y declamación era en décimas. Por la misma razón, la décima permitía que el que iba a declamar la noticia se acordara de la noticia perfectamente. Como la estructura es fija, es una manera que nos ayuda a recordar un texto, así exactamente. Entonces ahí el desarrollo de las liras populares fue amplio entre 1850 y 1930, sobre todo en la zona central de Chile. Y además quedó en el cancionero y refranero de todo el país. O sea, hay canciones desde el norte hasta Chiloé que utilizan la décima, ¿ya?, porque quedó como una forma para cantar principalmente. Voy a explicar lo que es una décima. Tiene una rima muy estricta y además un largo. O sea, cada una de las frases de 10, o sea, de las 10 frases que tiene la décima, tiene que tener 8 sílabas métricas. Y además tiene que rimar la primera frase con la cuarta y la quinta, la sexta con la séptima y la décima, y la octava con la novena. O sea, 4 rimas distintas. Voy a leer una décima de Violeta Parra, que escribió su autobiografía en décimas, por si acaso, por si alguien también se entusiasma de conocer más de esta forma, y a su vez de la vida de Violeta Parra. Por ejemplo, ella escribió: así creció la maleza en casa del profesor,
por causa del dictador entramos en la pobreza. Juro por Santa Teresa que lo que digo es verdad. Le quitan su actividad y en un rincón del baúl, brillando está el sobre azul con el anuncio fatal. Ahí hay 10 frases entonces, ¿cierto? Rima la primera con la cuarta y la quinta, en este caso, maleza, pobreza, Teresa. La segunda con la tercera, profesor con dictador. La quinta con la sexta y la décima, verdad, actividad, fatal. Y la octava con la novena, baúl azul. Y cada una de esas frases además tiene 8 sílabas. En la décima está, como es tan musical, tan rítmica, está hecha para cantarse, ¿ya? Entonces yo le voy a aprovechar de cantar una que también es de Violeta Parra, que es la que abre este libro justamente y que se refiere a los cantores de improviso. Porque dicen, ¿cómo alguien puede improvisar 10 frases? Fácil, porque como tiene un ritmo y una rima y una métrica tan exacta, resulta más fácil. Entonces, por ejemplo, Violeta Parra escribió para hablar del improviso de la décima. Pa' cantar de un improviso se requiere buen talento, memoria y entendimiento, fuerza de gallo castizo, cual vendaval de granizo, ha de florear los vocablos, ha de asombrarse hasta el diablo con tantas bellas razones, como en las conversaciones entre San Pedro y San Pablo. Entonces, recapitulando, tenemos 10 frases, las 10 de 8 sílabas. Yo explico muchas veces que la décima es metalera, porque tiene esta estructura, fíjense. Para cantar de un improviso se requiere buen talento, memoria y entendimiento, fuerza de gallo castizo. Cual vendaval de granizo, han de florear los vocablos, ha de asombrarse hasta el diablo con tantas bellas razones, como en las conversaciones entre San Pedro y San Pablo. Los dedos que están para arriba riman, los que están para abajo riman. Y cada frase de 8 sílabas. Eso es una décima espinela. Como tengo buena escuela, además de payador, como tengo buena escuela, además de payador, hoy presumo de escritor, hoy presumo de escritor, de décimas espinelas. Por eso mi mente vuela como hojita por el viento, y este día estoy contento de mostrarles esta vez, como dice el dicho que es, como dice el dicho que es el libro que les presento. Muchas gracias por los aplausos. Entonces vamos a pasar a presentar el libro que estoy presentando en estos tiempos especiales. Lo escribí durante todo el año pasado, pero lamentablemente producto de la contingencia no he podido hacer un lanzamiento como corresponde, así que este será el lanzamiento, un ciberlanzamiento para todos los que puedan verlo después.
Como dice el dicho, es el nuevo libro que se editó en abril de este año, ¿ya? Además con un lindo trabajo de una amiga, Carmen Quirós, en las ilustraciones, ¿ya? Este libro ha ido mejorando también algunos aspectos estéticos porque vienen con ilustraciones ahí a todo color por dentro, entonces quedó bastante lindo. Si los versos están malos, al menos el libro está bonito. Así que gustoso de compartir este trabajo que, como dice el título, está basado en los dichos, en los refranes, ¿cierto? Que es una forma para mí de literatura. No por mucho madrugar se amanece más temprano, ¿cierto? Esas cosas que decían los abuelos, quizás caen más en desuso, pero que envuelven mucha sabiduría en forma de literatura, porque es palabra bella, ¿cierto? Palabra con un sentido estético. Entonces, a partir de esos dichos, yo construí varios versos, pero antes de presentar propiamente los versos, quiero leer unas décimas, un verso también que escribió este poeta popular Vitalicio Ulloa, en donde hace mención a la importancia del refranero, ¿cierto? De aquella persona que suele hablar con dichos, con refranes, que era también una sabiduría antigua y que ojalá no se pierda. Dice así: mi abuelo era refranero y todos los que sabía los aprendió de una tía, nieta de un talabartero. O sea que este versero tiene tiempo caminando, muchos atajos salvando, harto temas para contar, historias para narrar en rimas improvisando. Para cualquier situación él aportaba un refrán, lo hacía con lento afán, con acostumbrada acción. Daba a la pronunciación entonación sentenciosa, para que no fuera cosa que pasara inadvertida, pues la verdad ofrecida es la lección más preciosa. Callaba la concurrencia y en silencio se miraba, porque así nadie estorbaba la inesperada elocuencia. Con aquella clara ciencia el hombre daba consejos, conocimientos de viejos, oro de sabidurías, la suma de muchos días que venían desde lejos. Quien de pronto da dos veces, ante las aguas que el mar. Aprovecha el madrugar, no me envuelvas con reveses. No te equivoques dos veces, las apariencias engañan, las uñas largas arañan. Por gustos y por colores se han peleado los autores, nunca son buenas las mañas. Esta ha de ser la razón que me señaló un camino, una ruta, este destino, su pura y clara intención. Mis versos de creación no recurren al refrán, pero ellos siempre serán el legado de una herencia, razonamiento, experiencia, por eso perdurarán. Ahí está entonces el verso, homenaje a los refraneros, al refrán, sabiduría popular que está resumida en una o dos frases. Entonces, esto nació un día que estábamos trabajando y criando chancho, porque ahora último me estaba dedicando a la crianza de chancho, y así trabajando nos dimos cuenta de la cantidad de dichos que hay con los chanchos, ¿cierto? Andar perdido como chancho en misa, pasarlo chancho, te fuiste al chancho, etc. Entonces empezábamos a conversar, hoy que hay dicho con el chancho, y después me puse a pensar, oye, con los gatos también, darse una manito a gato, ¿cierto? Andar como gato de espalda, todo eso. Entonces dije, aquí hay material para hacer algo, y le estaba dando vuelta hasta que un día llegó mi perrita. Mi perrita, en ese tiempo yo tenía una perrita que se llamaba La Sombra, que aquí en Fresia, después supe yo, era conocida como La Muñeca. Una perrita que era amiga de todos los viejitos de cantina. La perrita se alimentaba propiamente de lo que dejaban la gente que iba a la cantina. Vivía dentro de las cantinas. Le llamaban La Muñeca, después yo supe. Un día llegó a mi casa, según dicen que tenía una afición por la gente que le gustaba el trago. Yo no sé si eso habrá influido en que haya llegado a mi casa. El hecho es que un día llegó, yo le di comida y nos hicimos muy amigos, la verdad. Yo, como no sabía que se llamaba Muñeca, y viendo su costumbre de andar siempre pegada a mí, porque yo salía a comprar y ella iba aquí, pegada, la bauticé La Sombra. La Sombra. Porque yo de repente me daba vuelta para encontrarla, ¿dónde estará esta perra? Y la tenía aquí entre los pies. Igual que La Sombra, que a veces uno la busca y no la encuentra. Entonces, La Sombra tenía mucha sabiduría, por el solo hecho de
haber vivido varios años dentro de las cantinas. Solía escuchar dichos, refranes, historias. Entonces fue ella la que me contó estas historias que después yo metí en el libro. Por lo mismo la primera, bueno, al tiempo la sombra desapareció. Era viejita, una perra vieja, no volvió más a la casa, supe que murió, ya vieja. Entonces no podía sino el primer verso del libro dedicárselo a ella y al mismo tiempo señalarle al lector que si bien estos versos los firmo yo, no son propiamente de mi autoría, sino que era Sombra quien me contaba todas estas historias cuando llegaba en la noche a la casa. El primer verso dice entonces: mi sombra me quiso así y vino a vivir conmigo. Ahora no sé si la sigo o ella es quien me sigue a mí. Desde entonces yo escribí con mis pies en su papel, y como pone su piel en donde mis pasos pisan, al mirarla todos dicen que es como quiltra de fiel. Ha vivido muchos años entre los pies de 1000 hombres, y allí es que escuchó los nombres de sus dichos aledaños. Para ella no son extraños los cuentos de noche eterna, y si es que en una taberna de mí algún rato se olvida, luego vuelve arrepentida con la cola entre las piernas. Mi perra se llama Sombra, porque es casi mi mitad, y por su fidelidad toda la gente se asombra. Cuando la noche la nombra para terminar la farra, ella guardando su garra se acuesta en una maleta, y yo meto en mi libreta las historias que me narra. Relatándome se pierde en fábulas fabulosas, y entre populares cosas hace que dichos recuerde. Perro que ladra no muerde, dice saliendo del bar, que es donde va a escuchar las historias populares que solamente en los bares se podrían encontrar. Es mi socia e informante de las cosas de la tierra, y entre los hombres aperra escuchando a cada instante. Es la mejor fabricante de cada relato y fabla. En cada historia me habla la sombra que me refleja, y que algo sabe por vieja y otro poquito por diabla. El segundo verso que está ahí, que lo suelo cantar, quiero regalárselo, es justamente a la chancha. Yo cuando llegué aquí a Fresia a vivir, por una coincidencia murió un amigo, y la señora de mi amigo ya no quería hacerse cargo de los chanchos, porque los chanchos son problemáticos, la verdad. No sé si alguno ha criado chanchos, pero como que son malas pulgas. Les gusta hacer problemas. Uno dice que no algo y lo hacen. Es como el niño desordenado del curso, siempre el chancho. Las gallinas son como bien portadas, las ovejas también. Pero el chancho no, y mantiene fuerza el chancho además. Entonces es capaz de romper puertas. Un desastre. Bueno, la chancha esta era grande. Era una chancha, no sé, para mí era gigante. Yo venía a Santiago, el animal más grande que había visto era el perro que vivía ahí en la casa de al lado, que era como así. Esta chancha era como 4 perros de esos. Y tuvimos que la difícil tarea de primero ir a buscarla, porque donde murió el amigo estaba ahí, quedó la chancha, había que ir a buscarla. Y subir una chancha de ese tamaño a una camioneta ya partió el problema. Entonces tuve que hacerle un verso, que se los voy a cantar mejor para que salga un poquito más encachado. Siendo un hombre citadino, parece que me fui al chancho, yéndome a vivir a un rancho, creyéndome campesino, ay sí, encontrando mi destino, como chancho en mis andaba. Y un día en que lo pasaba, chancho tomando en un bar, no se me ocurrió comprar una chancha que engordaba, ay sí. Conseguí un camión de escombros para trasladarla en paz, pero la chancha era más pesada que chancho al hombro. Un viejo con mucho asombro observaba mi pelea, y ayudando en la tarea con mucha fuerza empujaba, mientras la bestia gritaba como chancha en la batea. Terminamos la osadía, pero al llegar a la rancha,
miró y prefirió la chancha quedarse en la casa mía. Para el almuerzo pedía chancho en piedra con asado. Y cuando hurgando un bocado abrió el refrigerador, yo pensé pa' mi interior, el chancho está mal pelado. Como estaba media hambriada, comenzó a comerlo todo, e igual que chancho en el lodo, disfrutaba entusiasmada, y sí, a causa de esa chanchada, cada vez era más gorda. Después se hizo la sorda cuando la reté con ira, demostrando que es mentira, que chancho limpio no engorda. Ay, sí. Le aposté en el dominó la propiedad de mi rancho y sacó todos los chanchos con los que me derrotó. Luego un chancho se tiró cuando reclamé mi lecho, y aunque me quedé sin techo no armaré ni un zafarrancho, que la culpa no es del chancho, sino del que da el afrecho. Ahí está el verso de la chancha, entonces pueden aplaudir las multitudes, gracias. Ahí está la chancha, entonces. El libro, además de 10 historias como esa, que son en verso, como expliqué en otro momento, el verso son 10, o sea, son 5 décimas, o sea, 50 frases, ¿cierto? Cada décima 10 frases, un verso son 5 décimas. Eso es una composición. Pero además de 10 versos que hablan de animales normalmente usando los dichos y refranes, hay también, como hacia el final, una parte de adivinanzas. Y aquí vamos a hacer participar al público. Una adivinanza en décima. A ver. Cuando cansado me pilla el fastidio y el bostezo, yo voy y te arranco un beso de mi boca a tu mejilla. Eres la única semilla que germina en una taza. Por eso que hoy me abraza tu africanía y sabor, entregándome el sabor de los hombres de tu raza. El café, bien, se ganó un premio. Entonces vienen también aquí 12 adivinanzas en décima. Y una última historia, que es un texto apócrifo, porque narra el último partido de fútbol que hizo Jesús con sus apóstoles. Porque seguramente antes de la última cena tienen que haber jugado, además que eran 12, justo para el baby, ¿no? Obviamente Jesús no juega porque dice que si él participa de un equipo gana, o porque sería como trampa, ¿cierto? Entonces Jesús es el árbitro y el número 11, Judas Iscariote, no participa del partido porque se había ido a vender algo. Eso cuenta la historia. Entonces es un texto apócrifo. Este es como un libro infantil para grandes, ¿ya? Porque tiene aspecto igual de infantil, pero tiene algunas cosas que quizás no son recomendables para gente sin criterio formado. Voy a cantarle el último verso, que es parte de las fábulas propiamente tal, de estas 10 historias que incluyen dichos, que también nació de una experiencia real, porque ustedes saben lo que pasa aquí en abril. En abril, aparte de que empieza el otoño, empiezan a caer las manzanas, ¿cierto? Y ustedes saben cuál es la principal misión de las manzanas en este lugar del mundo: transformarse en chicha. Y eso requiere un trabajo que me ha tocado realizar en varias oportunidades, pero es un trabajo difícil, no tanto por el esfuerzo físico que significa la cosecha, el traslado, la molienda, la guarda, sino porque superar aquella tentación que supone cargar con 60, 70, 80, 100 litros de chicha no es tan fácil. A veces uno sucumbe. Comenzando el mes de abril, las manzanas se maduran
Comenzando el mes de abril, las manzanas se maduran y las personas se apuran en cosecharlas por mí. Yo que no soy nada de gil, hice la separación y una buena selección hice de la recogida. Que una manzana podrida puede podrirte el cajón. Comencé como a las 12 a mirar a los manzanos y agitando con mis manos coseché con mucho goce. Por el fruto se conoce el árbol que es natural. Por eso yo pienso igual que el refrán sería el colmo, pedirle peras al olmo o manzanas a un peral. La manzana se mantiene cuando se convierte en chicha. La manzana se mantiene cuando se convierte en chicha. Por eso que con gran dicha hice lo que me conviene. El que guarda siempre tiene, me dije en la chichería, pero me largué ese día a tomar en el molino aguardiente, chicha y vino y todo el licor que había. Hasta verte, Cristo mío, anda hasta atrás, Nicolás, me decía Satanás al medio de ese gentío. Estando revuelto el río yo quedé como un pescado. Estos diablos me han curado, no supe más de manzana. Miren que yo iba por lana, pero salí trasquilado. Hoy amanecí con caña, las manzanas las perdí. Hoy amanecí con caña, las manzanas las perdí. Ya no supe más de mí ni mi manzanera hazaña. Ahora sé que el alcohol daña al que se lanza tomando. Y hasta estoy reflexionando de esta experiencia maldita. Que hay que saber la chichita con la que te estás curando. Bien, vamos a recomendar entonces algunos autores, algunos libros para los que se interesen, no solo quizás de la décima la poesía popular, sino que en general de la literatura, ¿ya? Y recomendar lo que a mí me ha hecho sentido, me ha gustado, que quizás también puede ser camino para otros. Bueno, primero como les conté, la lectura para mí de los clásicos es ineludible, por algo se les llaman los clásicos. Pueden gustar o no, pero para mí la mezcla que tienen de la razón y la emotividad y la creatividad es equilibrada. Y en los clásicos principalmente se habla de los autores del siglo de oro español: Lope de Vega, Calderón de la Barca, Luis de Góngora, ¿ya? Fray Luis de León, que son poetas muy equilibrados. A mí me gusta mucho porque si bien son muy expresivos en sus textos, como era rigor de la época, la regla, digamos, la métrica, la rima, el lenguaje, el manejo del lenguaje, llega a desarrollos también de una inteligencia que se nota bien elaborada. Por otro lado, están los poetas chilenos o escritores en general que se han acercado al mundo de lo popular, ¿ya? Como les decía, la experiencia del conocimiento de la métrica de la rima también luego va de la mano, en el caso de los poetas populares, con la expresión de lo popular, con este acumulado de conocimiento que se va generando desde el pueblo mismo. Y ahí hay una generación clave que es la generación del 38 en Chile. Manuel Rojas, Óscar Castro y Nicomedes Guzmán para mí son los más conocidos.
y con cuya literatura se puede uno acercar a esta expresión, porque es una generación que acerca la literatura en sus distintos modos, sea cuento, novela o poesía, a las vivencias y experiencias más populares, sean campesinas, sean urbanas. Y ya específicamente en el plano de lo que hago yo, que es la poesía popular, aquí en la biblioteca de Fresia hay bastante literatura que se puede consultar. Por ejemplo, está este libro que es una compilación, ¿ya?, de versos escritos por el poeta Juan Bautista Peralta, que es un poeta de fines del siglo XIX, chileno. Como le decía, normalmente los poetas populares escribimos de a 5 décimas y a todo eso le llamamos un verso. Este libro trae entonces una cantidad grandísima de décimas, de versos, ¿ya?, escritas por esa época. Muchas veces narran noticias o historias propias de la época, porque en ese tiempo el poeta popular se ganaba la vida imprimiendo sus versos en hojas y vendiéndolos, como una especie de periódicos populares escritos en verso, ¿ya? Este libro del poeta Juan Bautista Peralta. Un poeta popular muy importante para todos los que estamos en este mundo, en Chile, es Manuel Sánchez, ¿ya?, payador, poeta popular, guitarronero, uno de mis maestros también. Y él publicó hace unos años este librito que está muy bonito, se llama Poesía Civil, donde también en versos, principalmente décimas y cuecas, manifiesta ahí sus puntos de vista. Es una poesía mucho más contemporánea, si uno quiere, ¿cierto? Se refiere a los temas ya de actualidad. Es un poeta que está vigente, que es de nuestra generación, entonces también puede hacerle más sentido en torno a las experiencias cotidianas de hoy día, escrita así en el modo de la poesía popular, en décima y cuarteta, Poesía Civil de Manuel Sánchez. Y para terminar, una curiosidad, porque puede quedar extraño en mí que lo recomiende, pero este señor, Oscar Hahn, fue Premio Nacional de Literatura hace un par de años también. Es un poeta, digamos, de otra área, ¿cierto? No es un poeta popular, no escribe poesía popular, ni se nutrió tan propiamente de esa rama, ¿cierto? Es más bien continuador de las herencias de Tellier, de Lin, de Parra. Pero Oscar Hahn es uno de los pocos poetas de esa vertiente que también retoma mucho e insistentemente la poesía métrica, ¿ya?, sea en sonetos, sea en décimas, sea en cuartetas. Entonces también hay una búsqueda ahí de este poeta que yo pienso que es una tendencia que se va a dar en la poesía culta, entre comillas, de volver también a retomar aquello que se desechó. Muchas veces en la historia se desechan cosas por considerarlas pasadas de moda y luego se vuelven a retomar porque también se vuelve a reconocer su riqueza, ¿ya?, su aporte. Entonces aquí hay una manifestación a partir de Oscar Hahn, poeta chileno, de cómo también la poesía popular o la poesía métrica no está reñida con la poesía libre, la poesía contemporánea, ¿ya?, con las vertientes vanguardistas de la poesía. Así que ahí estos 3 libros están acá en la biblioteca de Fresia, junto a un compendio grandísimo también de otra literatura, para que aprovechen este espacio de venir a leer, a conocer. Muchos de estos textos uno puede leerle un par de décimas, 3, 4 y a darse por entendido. No es necesario leerlo entero, digo. La lectura tiene que ser entretenida, placentera. Vengan a pasar un rato tranquilo, a conocer, a nutrirse de todo este material que tenemos acá en la comunidad.